Cuando pensamos en el antiguo Imperio Romano, se nos vienen a la mente imágenes de gladiadores y de construcciones monumentales. Pero hay algo más cotidiano en lo que no solemos pensar, en lo que comían en esa época. En este video te contaré cómo era la alimentación en la antigua Roma. Pero antes, no olvides suscribirte a Otra Historia y darle like a este video para ayudarme a seguir creando contenido. Sabemos que los romanos consumían productos propios de la zona del Mediterráneo, como son las hortalizas, la vid, la fruta, los frutos secos, los cereales y el aceite. Pero algunos otros alimentos nos resultarían algo desagradables a día de hoy. Además, hay que tener en cuenta que a lo largo de los 1000 años en que el imperio estuvo en pie, hubo cambios en su dieta debidos a la influencia de los diferentes territorios conquistados. Es obvio que no todos los ciudadanos romanos desayunaban lo mismo, ya que el menú se diseñaba en función de la clase a la que se perteneciese. La base para todos eran unas tortas planas hechas de farro, un grano de cereal similar al trigo. Las personas más pudientes podían combinarlas con miel, huevos, queso, frutas y leche, algo que no dista mucho de los desayunos actuales. Con el tiempo, se cambió el pan de farro por el de trigo, que a veces se humedecía con vino y se combinaba con aceitunas, uvas y queso. La fruta era especialmente apreciada por ellos, solían tomarla fresca, desecada o en conserva, y los frutos secos, piñones, avellanas, almendras y nueces, los utilizaban, además, como ingredientes culinarios. Sobre las 11 de la mañana se realizaba un pequeño almuerzo, el prandium. El prandium era una de las comidas que los romanos se saltaban habitualmente, o la única que hacían en todo el día, dependiendo de sus posibilidades económicas. Este almuerzo consistía en su mayoría en las sobras de la cena del día anterior. Panes, carne fría, verduras y fruta acompañada con vino, pero todo ello en cantidades moderadas. El vino era la bebida por excelencia de los romanos. El vino puro estaba reservado a los banquetes y ceremonias, puesto que a menudo terminaba avinagrándose en las ánforas donde se almacenaba, se empleaba la miel para endulzarlo. Otras bebidas populares eran el piperatum, que se obtenía mezclando agua caliente con vino, miel, pimienta y hierbas aromáticas, y la posca, una mezcla de vinagre y agua muy común por su bajo precio y porque prevenía infecciones de origen bacteriano. También se consumía la cerveza, pero se consideraba vulgar, así que no era tan popular como el vino. En cuanto a la sal, era un ingrediente escaso y no disponible en todas las mesas, especialmente en las de los más pobres. En estas últimas era sustituida por el garum, que era una salsa salada elaborada con vísceras fermentadas de pescado, un ingrediente poco apetecible para nuestro paladar moderno. Otra de las señas de identidad de la cocina romana era el elevado número de especias, hierbas silvestres y condimentos que utilizaban: eneldo, perejil, cilantro, hinojo, comino, mejorana, apio, ruda, albahaca, tomillo y azafrán no solían faltar en la elaboración de sus salsas. En general, el aporte de proteínas era bastante escaso en sus mesas, siendo sustituidas por grasas de origen vegetal, en especial el aceite de oliva. Hay que tener en cuenta que el olivo era uno de los protagonistas del campo del Lacio y de Etruria, el cual había sido importado tiempo atrás desde la península helena. Lo que no faltaban eran las hortalizas, especialmente la cebolla y el ajo, con las que daban sabor a los platos, ni las legumbres, además del vino, bien como bebida, que generalmente rebajaban con agua o como ingrediente. Ahora bien, su consumo estaba vedado tanto a los jóvenes como a las mujeres. En la época romana, las gachas, llamadas puls, eran la esencia de las cenas. Eso sí, quien tenía dinero podía permitirse combinarlas con huevos, queso, miel, carne y pescado. Los más pobres las mezclaban con aceite de oliva y verduras, en caso de ser posible. También se consumían lechuga, puerros, huevos duros y judías con tocino. Ahora bien, cuando había invitados, la cena se convertía en todo un despliegue de platos elaborados. Aperitivos a base de ostras, trufas o atún, un plato fuerte de cabrito, pollo, jamón o marisco, y postres como uvas, incluidas las pasas,
y pasteles bañados en miel. En un principio, las almejas y las ostras se comían al final de los ágapes, pero con el tiempo pasaron a ser entrantes. Con la expansión por el Mediterráneo, llegaron a orillas del Tíber alimentos y sabores nuevos. Entre ellos, frutas como las cerezas, que, según la tradición, fueron introducidas en el 65 a.C. desde el Mar Negro. Los melocotones y los limones, originarios de China y Pakistán, llegaron a Roma desde Persia. Los albaricoques desde China. La granada, que era conocida en todo Oriente, y los dátiles, de África. Estas frutas exóticas eran muy caras, así que no estaban al alcance de todos los comensales. En las reservas de caza llegaron a criarse animales exóticos como el avestruz, originario de África, y el faisán, procedente de zonas cercanas al Mar Negro. En época imperial también se contrataban cocineros profesionales. Los más buscados eran, sin duda, los orientales y los griegos, que no solo tenían que cocinar platos exóticos, sino también crear auténticas obras de arte, ya que había que presentar la comida en la mesa de forma escenográfica. La cocina de las casas romanas, en relación con el resto de las dependencias, era muy pequeña y estaba generalmente situada detrás del atrio. El fuego era de leña o de carbón vegetal y el humo salía a través de una pequeña ventana o por la chimenea. La comida se servía en ollas o cazuelas sobre un trípode y los romanos, generalmente, asaban y freían en sartenes y parrillas elaboradas de hierro. En cuanto a los utensilios de cocina, algunos se colocaban a un lado de los fuegos dispuestos para el uso: fuentes, jarras, morteros. Otros colgados en la pared, sartenes, casos, coladores, y el resto estaban amontonados en el suelo o en cestos de mimbre. En la época romana también se podía comer en la calle y no solo en casa. Existían 3 tipos principales de locales para esto, dependiendo de los servicios que ofrecían. El más completo era la caupona, que hoy sería una especie de hostal. Ofrecían comida en la planta baja y alojamiento en las superiores. Y las que estaban ubicadas fuera de las ciudades también disponían de un establo para los caballos. Dependiendo del espacio, podían disponer de ambientes privados para grupos que quisieran pagar un extra por gozar de una mayor intimidad. Los otros 2 tipos de local eran la popina y la taberna, parecidas a un bar. La diferencia entre ellas era que la popina disponía de mesas y sillas, mientras que en la taberna se comía de pie o en bancos colocados en el exterior del local. En ambas se servía comida rápida y menos elaborada que en la caupona, ya que la idea era comer rápidamente. La comida y la bebida se almacenaban en ánforas suspendidas de lo que hoy llamaríamos la barra del bar, de manera que se podían servir al instante. Esta barra disponía también de un espacio con agua para lavar los platos, muy velozmente y sin demasiada higiene, y de un pequeño brasero para calentar la comida que lo necesitara. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de Otra Historia.